Vamos a ver las diferencias entre fondos indexados y ETF, las ventajas e inconvenientes de cada opción y los criterios que nos ayudarán a elegir lo más adecuado para nosotros. Empezamos. La gestión pasiva se está convirtiendo en una de las filosofías de inversión con más seguidores. Actualmente, en Estados Unidos, ya representa más del 50% del volumen total de inversión y se espera que siga creciendo mucho más que la gestión activa. Su popularidad se debe a su sencillez, las bajas comisiones y la posibilidad de obtener rentabilidades superiores a la de la mayoría de los fondos de gestión activa a largo plazo. En el pasado, este tipo de inversiones estaba reservada a capitales muy elevados, pero desde la aparición de Vanguard se ha ido democratizando su acceso año tras año, hasta hoy, que tenemos a nuestro alcance infinidad de vehículos e instrumentos que nos permiten invertir de manera fácil y desde importes muy pequeños en todos los fondos indexados. Los dos grandes grupos que nos permiten llevar a cabo una estrategia de gestión pasiva efectiva son los fondos indexados y los ETFs. Ambos productos buscan replicar el comportamiento de los índices, pero existen ciertas diferencias entre ellos. Vamos a analizar las dos opciones para que puedas elegir la que mejor se ajusta a tu perfil. Por un lado, tenemos los fondos indexados, que replican la evolución de un índice bursátil mediante la cartera de un fondo de inversión colectiva. Los gestores del fondo tan solo tienen que replicar su índice de referencia de la forma más fiel posible. A ese índice también se lo conoce como benchmark. Como ya hemos visto, la principal ventaja de los fondos indexados con respecto a los fondos de gestión activa son las comisiones. Como el gestor no tiene que buscar qué activos componen la cartera, se pueden reducir drásticamente los costes y comisiones de gestión. Para invertir en un fondo indexado, debemos utilizar algunos de los bancos o brokers que disponen de ellos. Ejemplos de gestoras de fondos indexados serían Vanguard, Amundi o Pictet. Por otro lado, tenemos los ETFs, cuyas siglas significan Exchange Traded Fund, que significa fondo cotizado. Esto quiere decir que un ETF es un fondo de inversión que cotiza como si fuera una acción, lo cual afecta tanto a su operativa como a su contratación y fiscalidad. Así pues, al igual que las acciones, los ETFs también cotizan en bolsa, de modo que se pueden comprar y vender en cualquier momento al precio de cotización. Su precio de cotización dependerá principalmente de sus activos y de su oferta y demanda en bolsa. La principal ventaja con respecto a las acciones es que los ETFs son mucho más diversificados, ya que con un solo título, en realidad, estaremos invirtiendo en muchos activos a la vez. En la actualidad, la mayoría de brokers ya disponen de ETFs dentro de sus productos de inversión. Algunos ejemplos de gestoras de ETFs podrían ser eShares, SPDR, Lyxor, etc. Vamos ahora a las diferencias entre los fondos indexados y los ETFs. Podríamos dividirlas básicamente en 4. Por un lado, está la más evidente y la que le da su propio nombre, y es que un ETF cotiza en bolsa, como una acción, por lo que se puede comprar y vender en tiempo real al precio que cotice en ese momento. Un fondo indexado, por contra, suele calcular su valor liquidativo una vez al día, al finalizar la sesión o a la hora de corte establecida por los estatutos. Esta ventaja juega a favor de los ETF, ya que mientras el inversor en fondos indexados no puede saber el precio exacto al que va a comprar o a vender, el inversor en ETF sí. Además, a diferencia de los ETFs, la orden de compraventa no es instantánea y puede llegar a tardar varios días en ejecutarse. La segunda gran diferencia son las comisiones, que las separaremos en dos tipos, las de operativa y las de gestión. En un fondo indexado no suele haber comisiones operativas por suscripción o por reembolso, pero en los ETF sí que se tiene que pagar una comisión cada vez que se produce una operación, ya sea de compra o sea de venta. Por otro lado, los fondos indexados suelen incluir una comisión de gestión más elevada que la de los ETFs, aunque cada vez la diferencia es menor. Los fondos indexados idealmente no deberían superar nunca el 0,30% anual, mientras que los ETFs pueden estar en torno al 0,10% anual. Esta comisión queda implícita en el valor liquidativo. Esto significa que se paga restando rentabilidad a la inversión, tanto si hay beneficios como si hay pérdidas. Por poner un ejemplo concreto, si has invertido 10.000,
Con una comisión de gestión del 0,30%, al final de año, si tienes 12.000, la comisión habrá sido de unos 36 y ya estará restada. Si por contra tienes 8.000, aunque hayas tenido pérdidas, igualmente se te cobrará la comisión de gestión, que será de unos 24 en este caso, y también estará ya restada. Por lo general, si tu intención es hacer pequeñas aportaciones de manera recurrente, los fondos indexados serán más interesantes porque no tienen comisiones de compraventa. Por contra, si vas a realizar pocos movimientos y de importes elevados, te compensará usar ETFs. Otra diferencia es la oferta y la accesibilidad. Los fondos indexados son productos baratos con los que las entidades no consiguen mucho margen. Como consecuencia, no les interesa comercializarlos y cuando lo hacen, imponen unas condiciones demasiado exigentes. Los ETF, en cambio, se pueden encontrar en casi cualquier broker relevante. Además, su oferta suele ser bastante más extensa que la de los fondos indexados, ya que incluyen productos diversos como los sectoriales, apalancados, inversos, etc. Algunos de ellos incrementan mucho el riesgo de la operación, así que mucho ojo antes de adentrarse en este mundo. Sin varios años de experiencia no es lo más recomendable. Por último, tenemos la fiscalidad. Se trata de un tema que varía según cada país, por lo que es importante que revises si en tu región hay diferencias fiscales entre invertir en un fondo indexado o en un ETF. Es una característica que suele ser muy determinante. Por ejemplo, en el caso de España, la fiscalidad es precisamente la diferencia más importante entre los fondos indexados y los ETFs. En un fondo indexado es posible traspasar parte o la totalidad de nuestra inversión a otro fondo de inversión sin tener que pagar impuestos por ello. Un ETF, sin embargo, tributa como una acción normal, es decir, habrá que vender primero para comprar después, declarando y pagando impuestos por los beneficios obtenidos en cada operación. Esta diferencia es importante a la hora de llevar a cabo una estrategia de gestión pasiva, ya que en el caso de los fondos permite rebalancear la cartera sin coste, mientras que con los ETFs no, y se complica un poco la operativa. Pues ahora que ya sabemos las diferencias, ¿cuál es entonces la mejor opción? Como siempre, depende. Generalmente, los ETFs tienen una oferta mayor y son más baratos para aportaciones grandes. Pero si vives en España, es probable que prefieras los fondos indexados por sus ventajas fiscales y flexibilidad operativa. De hecho, gracias a esta ventaja fiscal, los fondos indexados continúan siendo el instrumento preferido por los inversores para constituir su propia cartera de inversión de gestión pasiva, ya que no solo te permite rebalancear tu cartera sin pagar impuestos, sino que también te permite incluso salir del mercado sin peaje fiscal mediante los fondos monetarios, que no son más que fondos compuestos por deuda a muy corto plazo y que se mantienen al margen de la volatilidad del mercado.